Lunes 26 de junio. Reflexión de la novena de la esperanza por el Padre Hugo Medellín C.M. basado en la homilía del Padre Michael Whelan C.M. Hay experiencias un poco duras, oscuras y dolorosas. A veces pareciera que Dios estuviera jugando un poco con nosotros. Esos momentos pueden ser muy dolorosos. Hay memorias que todavía son parte de nuestra vida. Muchas veces no queremos hablar de ellas por lo dolorosas que parecen. En el año 2002 hubo una experiencia muy dura en los Estados Unidos. Dicha experiencia es conocida ahora como el escándalo de los sacerdotes. Dicho escándalo tuvo su epicentro en Boston, Massachusetts, y de allí se ramificó al resto del país. Fue un tiempo doloroso para muchos sacerdotes. Conozco a un amigo que iba caminando por la calle y alguien se acercó para escupirle la cara. Durante ese tiempo, los sacerdotes sufrieron mucho rechazo. Otro sacerdote estaba celebrando misa. Este sacerdote era irlandés. Como producto de su cultura, en su familia no había mucho contacto físico. Este sacerdote, como se esperaría de él en esa cultura, no era muy dado al contacto físico. En esa ocasión, cuando estaba saludando a la gente, con todos los atuendos puestos, sintió una descarga de energía positiva que lo abrazaba. Miró hacia abajo y vio algo inesperado. Algo lo puso un poco nervioso y a la vez contento. Vio el rostro de un niño que le abrazaba de sus piernas. Este niño tenía tal vez 4 o 5 años. Sus papás estaban frente al sacerdote. Notaron que el sacerdote se puso nervioso y la mamá muy sonriente le dijo: «Creo que el niño sintió que usted, padre, necesita de un abrazo». El tema de esta semana es la nueva evangelización en la persona de Juan 23. ¿Qué tienen que ver los abrazos con Juan 23? Juan 23 fue electo papa en 1958. Fue electo en la 11ª ronda de votos. Eso quiere decir que fue electo después de 6 días. Él tenía 76 años cuando fue electo. Era un viejito. Como había dificultad en escoger los cardenales, tal vez pensaron que como era un viejito, no iba a durar mucho y que iba simplemente mantener las cosas circulando como estaban circulando hasta entonces. Pocos sabían de lo que encerraba en su corazón Juan 23. No mucho tiempo después de su instalación como papa, llamó al Concilio Vaticano II. Los cardenales le propusieron que iniciara el concilio en 1964. El Papa dijo que se iniciaría en 1962. Este evento marcó un paso muy importante en la historia de la Iglesia. Hoy en día, de los católicos en los Estados Unidos, solo el 10% recuerdan esos tiempos. Solo el 10% de los católicos en Estados Unidos recuerdan lo que era la Iglesia antes del Concilio Vaticano II. El Papa Juan quería poner a la Iglesia al corriente con el siglo XX. El Papa Juan no habló de la nueva evangelización como tal. Ese término de nueva evangelización tomó lugar en 1979 en la persona de Juan Pablo II. El Papa Juan XXIII habló de un tema diferente. Habló de santidad. En sus escritos, el Papa tomó el tema de santidad de forma frecuente. Juan XXIII dijo: hay que poner los ojos en todo, ver el panorama amplio y corregir muy poco. La rigidez a veces no es buena. La rigidez del que se siente mejor que los demás y exige a los demás que sean como él solo puede servir para aislarle de los demás. A la gente no le gusta una persona rigurosa, legalista y exigente. Una persona con esas cualidades termina sola y desalentada.
los santos mismos, no eran perfectos. Algunos de ellos tenían muchos defectos, pero alcanzaron la santidad por aprender a ser pacientes con ellos mismos y ser pacientes con los demás, a no ser tan rígidos. Aún en nuestra imperfección, podemos recibir el abrazo amoroso de Dios. Podemos hablar de la evangelización de esta manera. En la nueva evangelización, todos necesitamos un abrazo de vez en cuando. La iglesia necesita un abrazo de vez en cuando. Pero Jesús nos recuerda algo muy importante. Nosotros podemos abrazar a la iglesia, podemos abrazarnos a nosotros mismos, podemos abrazar a otros y podemos así también nosotros, la iglesia, abrazar al mundo, porque el mundo también necesita de un abrazo